Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, ahora sí vamos a iniciar la clase. Ya está grabando. Tengo silenciados los micrófonos. Si alguien quiere hablar, alza la mano y para poderlo habilitar, ¿no? Entonces, el día de ayer hablamos un poco lo que es los motores AC, ¿no? Motores AC, las partes. Vimos un video que considero interesante, que explicaba muy bien el funcionamiento. También hablaba del conexionado. Y entre los que expliqué en la parte del archivo estaba un concepto que era el deslizamiento, que yo les decía ayer que justamente íbamos a hacer un poco de cálculo en base a ese dato, ¿no? Que toma en cuenta las dos velocidades, una velocidad mecánica que sea en el eje, ¿sí? Y una velocidad que se da producto del campo magnético. Entonces, para preparar la diapositiva, ¿sí? Justamente ese tema que es deslizamiento, como decía ayer también, en ciertos libros encontrarán deslizamiento con letra D, otro con S, pero es el mismo deslizamiento, no el motor. Vamos a ver. Entonces, está un poco de concepto, fórmula y ejercicio, y luego vamos a aplicar aparte de los ejemplos que están aquí, ¿no?
Déjenme presentar con diapositivas. Cargue. Mm. Y en base a lo que veremos hoy, hay una actividad que ya mismo les indico cuando culmine. Entonces, deslizamiento, ¿no? Deslizamiento es un concepto muy utilizado principalmente en motores. ¿Sí? Y dice, vamos leyendo, a ver. El motor de inducción, en este caso motor trifásico, con cierta carga nominal o menor a esta, ¿sí? Hay un concepto eh, clave que dice que un motor trabaja a plena carga, es decir, trabaja a los niveles que está indicado en la placa característica, ¿no? Entonces, cuando este valor es menor, esta tendrá una velocidad próxima a la síncrona. Entonces, aquí tenemos una primera velocidad que se conoce como velocidad de sincronismo. Esta velocidad de sincronismo sea producto del campo magnético generado en el estator. ¿Sí? Un momentito. ¿Sí? Dice que esta velocidad, ¿sí? Eh, en los motores pequeños puede llegar hasta el 5%, ¿no? La relación entre la velocidad de sincronismo y la velocidad mecánica, la que sea en el eje. Entonces aquí toma en cuenta estas dos velocidades, ¿no? La velocidad mecánica del motor, ¿sí? Vamos a tener dos velocidades. Y la otra que es la velocidad sincrónica, velocidad de sincronismo, que es ese genera en el campo magnético, ¿no? Entonces, la fórmula que toma en cuenta o relaciona estos dos datos es el deslizamiento. Y esta es la fórmula. Dice, la fórmula del deslizamiento es igual. S, que es la letra que indica el deslizamiento, es igual, si lo voy a colocar a aquel lado, entonces, es igual a la velocidad sincrónica. No, pues, la frase por escribir. S es deslizamiento. N sub sin es la velocidad de sincronismo o la que está o se produce en el estator, producto de campo magnético, ¿no? La que encontrábamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Con los datos de frecuencia y el par de polos, ¿no? Y N sub M es la velocidad mecánica. ¿Sí? Es la velocidad en el eje, ¿no? Debido a la potencia mecánica, como es aquí.
¿Ya? Entonces, no se olviden, S es igual a velocidad de sincronismo menos velocidad mecánica, esto dividido para la velocidad de sincronismo y multiplicado por 100, ¿no? Esta es la fórmula, una fórmula sencilla que tome en cuenta tres variables. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que dice que un motor de inducción tiene una velocidad sincrónica de 1800 RPM y una velocidad mecánica plena carga de 1784 RPM. Determine su deslizamiento. Entonces, voy a colocar los datos aquí, a un costado. N sub sin de sincronismo es igual a 1800 RPM. Y N, M, la mecánica, es de 1784 RPM. Se dan cuenta un poco menor, ¿no? Siempre el valor que está en la parte mecánica va a ser menor, así como cuando encontrábamos la parte de potencia. Denme un minuto. Disculpen, ya. Entonces tengo estos datos, solamente es aplicación de fórmula, no es nada complicado. Entonces S va a ser igual a 1800 menos 1784 menos 1784 RPM y dividido para 1800, ¿no? Por 100. Entonces voy a aplicar fórmula. Vamos a colocar aquí. Voy a obtener S. Sí, el S va a dar el porcentaje. Entonces aquí queda 16 RPM y abajo queda 1800. Esto multiplicado por 100. ¿Ya? Está uno ubique presente porque puede ser que alguien escriba, tenga alguna pregunta y voy a tener que buscar entre los mensajes, ¿no? Yo les aviso, siempre a lo último, yo les aviso para que ubiquen presente. Y ese va a dar por 100, 0,88. ¿Sí? Entonces el deslizamiento no es mucho porque los valores de las velocidades tampoco, ¿no? Entonces esto es bueno, ¿no? Entre más bajo es mucho mejor. Entonces el deslizamiento, debido a estas dos velocidades, es de 0,88%, ¿no? Y solamente aplicando con los datos que tengo ahí, ¿no? No sé si hay una pregunta en este primer caso. Tengo dos casos más. Pueden alzar la mano para habilitarle el micrófono. Ya le, ya le habilito también. Ya, voy a hablar Pamela.
No, ingeniero, no tengo ninguna duda, ya que con la fórmula creo que estamos claros hasta el momento. Sí, solamente aplicación, ¿no? En los dos siguientes también es lo mismo, ¿no? Solamente va a ser despeje, ¿ya? Ahora tengo el primer caso, vamos con el segundo caso. Aquí dice un motor de inducción de 6 polos, ¿sí? Y 5 HP, es la potencia, es excitado por una fuente trifásica cuya frecuencia es 60 Hz, falta esa parte de ahí. Si la velocidad plena carga es de 1140 RPM, calcule el deslizamiento. Aquí ya difiere un poco porque tengo unos datos diferentes, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, aquí ya está hecho, ¿no? Lo primero que voy a hallar es la velocidad de sincronismo. Siempre hay que tomar en cuenta cuando me diga que es a plena carga, me indica una velocidad que es a plena carga, esa velocidad va a ser la velocidad mecánica. Cuando me dice así, velocidad a plena carga, esta velocidad es mecánica. Entonces me faltaría la de sincronismo. Si se dan cuenta, esta fórmula es diferente, bueno, de cierta manera, a la que vimos el día ayer, ¿no? Aquí dice 120 por F sobre P, ¿sí? Entonces, para esta fórmula, NS ya sabemos que es la velocidad de sincronismo. La F es la frecuencia y la P es el número de polos. Aquí quiero que diferencien un poco con la fórmula de ayer, ¿sí? Entonces, me indica que tiene 6 polos. Tengo frecuencia 60, entonces 120 por 60 dividido para la cantidad de polos, ¿no? Que son 6. Me da 1200 RPM. Ahora, la fórmula de ayer decía así, algo parecido. NS igual a 60 por F sobre P, pero era una P mayúscula. Ahora, ¿qué es diferente? ¿Sí? Aparte del dato de 120 que pasa a 60. NS sigue siendo lo mismo, ¿no? Velocidad de sincronismo. La F sigue siendo la frecuencia. Y esta P son los pares de polo, ¿sí? En una era el número de polos y en otro es los pares de polos. Entonces, si yo tengo 6 polos, ¿cuántos pares de polos tengo? Tengo 3, ¿no? Si tengo 6 números, tengo 3, la mitad. 3 pares. 3 por 2 son 6. Si aplico la fórmula, debería salir lo mismo, ¿no? Entonces, NS igual a 60, frecuencia 60. Y esta vez, como son los pares de polos, van a ser solamente 3. Porque tengo 6 en total, entonces tengo 3 pares de polos. Puede ser que en un ejercicio le diga que no le diga el número de polos, sino tengo tanta cantidad de pares de polos. Deberían aplicar esta fórmula o multiplicarlos por 2, como ustedes quieran. Haciendo esa operación, dividido para 3. ¿Ya? Entonces me sale lo mismo. Si hacen la operación, sale lo mismo, ¿no? Puedo hallarlo por cualquiera de los dos, es casi semejante, ¿no? Entonces, chequear bien eso, esa parte que dice aquí. Tengo 6 polos, pero puede darse el caso que en el ejercicio diga, tengo 3 pares de polos, entonces tengo que aplicar esta fórmula acá, o multiplicarlo por 2, ¿no? Para aplicar la primera. ¿Ya?
Ahora tengo las dos velocidades. Con esas dos velocidades puedo hallar el deslizamiento. Voy a hallarlo acá. Calculo que sea positiva. S va a ser igual a 1200 RPM menos 1140. Siempre la mecánica va a ser menor. Por cuestión de lógica. 1200 RPM. Esto multiplicado por 100. Voy a colocar aquí S y hacer las operaciones indicadas. Como digo, mientras menor sea el valor, mucho mejor para el motor, ¿no? 140 dividido para 1200 y por 100. Aquí, por ejemplo, me sale 5%. Es alto, a diferencia del anterior que era 0,88, no llega ni siquiera a 1. Es alto el deslizamiento. Debido a que también difieren no mucho las velocidades, ¿no? Entonces ya encontré, me dice Pamela que no es 1200, que es 120. Vamos a verificar. 1200 me sale. Entonces tengo el segundo dato, bueno, tengo un ejercicio más, varía un poco, ¿no? Entonces no sería cuando dice, esta es la parte clave, cuando dice si la velocidad plena carga es, esa velocidad es la velocidad mecánica. Si me dicen la velocidad del estator o del campo magnético es, esa velocidad es del sincronismo o sincrónico. Pero tome en cuenta ese punto. Aquí tengo otro caso, vamos a ver qué dice aquí. Un motor de inducción de 4 polos, me dice la cantidad, no me dice par. Está alimentado por una fuente de 50 Hz y su deslizamiento es de 2%. Determine la velocidad mecánica. Voy a colocar los datos acá. Número de polos, con la P pequeña para diferenciar con el par de polos. 4. Es adimensional. Frecuencia 50 Hz. Deslizamiento S, 2%. ¿Ya? Me pide hallar la velocidad mecánica Nm. No tengo. Y para hallar ese dato del N necesito N sub 5. Estoy con esta primera información de los pares, de, bueno, de la cantidad de polo y F, puedo encontrar el N5. Voy a aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Voy a aplicar la primera, ¿no? Que trabaja con el número de polos. N5 es igual a 120 por la frecuencia que es 50 y dividido para 4. Vamos a hacer las de las dos formas. N5 es igual a 120 por 50 dividido para 4. Sale 1500. Si aplicase la primera, va a colocar aquí 1500. Si aplicase la primera fórmula. Y para el segundo, si aplicase la segunda fórmula,
sería 60 por 60. Y para el par de polos, que como son 4, cantidad 4, serían 2. N sin 60 por 60 y dividido por 2. Ah, es por 50, disculpe. La frecuencia es 50. El valor de la frecuencia es 50. Entonces, de nuevo, a ver, 60 por 50. Y dividido para 2. 60 por 50 y dividido para 2. 1500. Sale lo mismo, ¿no? Entonces estoy verificando que el dato esté bien. 1500. ¿Ya? Ahora tengo el dato que me faltaba. Sí, verifiqué. Y ahora necesito despejar. De esta fórmula necesito despejar la velocidad mecánica, ¿no? Sí. Entonces, si yo despejase la velocidad mecánica, Nm, vamos a ver cómo queda esta forma. Nm, a ver, primero, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? S por N sin, está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Igual a N sin menos Nm, y esto por 100, ¿no? ¿Sí? El 100 está multiplicando, pasa a dividir S por N sin y dividido para 100, ¿no? Este es igual N sin menos Nm. ¿Ya? Si se nos acaba el tiempo, se conectan de nuevo, ¿no? Entonces, tengo el caso y ya la fórmula quedaría de la siguiente manera. N sin Nm. A ver. S por sin sobre 100. El N sin del otro lado está con positivo, pasa con negativo. Menos N sin. Y acá igual a menos Nm, ¿no? Tengo hasta ahí, voy a hacerlo paso a paso. Ahora, como está negativo ese Nm, para que se haga positivo,
Debo multiplicarlo esto por menos 1. Entonces va a quedar menos S que multiplica N sub 5 sobre 100 más N sub 5. Y esto igual a NM que ya se hizo positivo porque lo multipliqué por menos 1. Y voy a ordenar las posiciones. N sub 5 menos S que multiplica N sub 5 por 100 dividido para 100 es igual a NM. Entonces quedaría la fórmula así. Y poniéndola bien, NM igual a N sub 5 menos S que multiplica a N sub 5 y para 100. Esta es la fórmula definitiva. Para encontrar en este caso NM. ¿Ya? Ahora solamente sustituyo con los valores. NM es igual a N sub 5, 1500 menos el 2 que multiplica a 1500 y dividido por 100. Antes que se acabe el tiempo para poder concluir, toda la NM 1500 menos 2 por 1500 y yo para 100, no 3000 sería para 100, ¿no? Y eso menos el 1500. Menos 30. Y entonces me quedaría NM 1470 RPM. Esa sería la velocidad en el caso de la parte mecánica. Entonces, lo más complejo que se puede decir fue hacer el despeje, pero ya ha quedado despejado, ¿no? Hallé las dos velocidades. Una primero con el par de polo para el sincronismo y la segunda con ese dato, ¿no? Ya encontrado. Pregunta antes de que se acabe la primera hora, el tiempo. No hay preguntas. Si no hay preguntas antes de que se acabe la primera hora, ubiquen presente su nombre, se desconectan y luego se vuelven conectando. Ubiquen presente su nombre, se desconectan y se conectan de nuevo. Ya les habilito. Antes de que se me acabe el tiempo para poner la asistencia. Ayúdame con eso.